carta 19 en el tarot de Marsella es el sol, la imagen. Arriba en el cielo, el sol se eleva. Abajo, en la tierra, dos niños se reconocen frente a un muro de ladrillos. Arquetípicamente, el sol representa la verdad, la energía masculina, lo yang. En alquimia, el sol representa el oro como resultado del éxito en el proceso de unificación y conexión con la energía divina. Bajo la atenta mirada del sol, nada puede esconderse. Estamos aquí con Lolo y Sosaku. Hola, Lolo. Hola. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí. Pues vamos a empezar. No has oído nada de la introducción, pero no pasa nada. Lo escucharás después. Bien. Me voy a sentar en este motor. Igual podemos subir vinilo, un poco más de vinilo. Igual podemos subir un poco de vinilo. El vinilo subir al máximo. Porque... Madre mía. A ver, cuéntame. Un sueño recurrente de cuando eras niño. ¿Mío? ¿O de Lolo y Sosaku? El que quieras. La infancia es como un sueño. Como que la recuerdo como si la hubiera soñado. No es un recuerdo como... Parece que fue un sueño. ¿Por qué? Porque hay fragmentos que parece que tienes que reconstruir y encajar, como en la línea temporal. Como ver un ovni. Hemos visto un ovni con mi padre y mi hermano. Y lo recuerdo como si lo hubiera soñado. En una ponencia del FAT explicáis que solucionáis las cosas en sueños. Bueno, nuestra realidad pertenece al mundo de los sueños. Es como que en este estudio todo se construye y se construye a tiempo, como en una temporalidad que sentimos que pertenece a ese mundo onírico. Pero también hay muchas cosas como de maquinaria o de sistemas funcionales que resolvemos en sueños. Y luego hay otras cosas que pertenecen como a otro lugar, que le llamamos una grieta en el tiempo, pero ahora estamos construyendo ese lugar, reconstruyéndolo en nuestra propia realidad aquí. Y es un lugar donde todo está entre tinieblas. ¿Cómo accedes a esa grieta del tiempo? Bueno, a través de los sueños y las visiones. Ahora, con Sosaku, después de 20 años, hemos logrado como un punto de unión muy profundo. ¿Qué? Hay un capítulo de Evangelion Sí, en el que Shinji y Asuka sí, se tienen que coordinar para vencer a un ángel. sí. ¿Esta sincronicidad se puede entrenar? ¿Qué? ¿La sincronicidad se puede entrenar? ¿Se puede? ¿Entrenar? Sí. ¿Cómo? Se puede entrenar desde el amor. Se entrena desde el amor. ¿Tienes fuego? Bueno, hemos comenzado así con Sosaku, como... Por eso también hay algo del ego que se tiene que perder. Tendríamos que eliminar el ego. Aunque nos queda... Yo tengo un poco de ego. Y no me gusta. Pero creo que
que trabajar en grupo o en dúo, en nuestro caso, hace bien para justamente para eso. ¿Creéis que sois dos energías muy distintas que se complementan? ¿Os parecéis? Sí, nos complementamos. Nos complementamos de manera matemáticamente. Nos potenciamos. Nos potenciamos, nos multiplicamos. Somos más de dos. Juntos. ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos en el 2004, no nos presentó nadie, nos conocimos de forma fortuita, pero tenemos una amiga en común y Sosaku, bueno, él estaba en mi casa en el sofá cuando yo me desperté. ¿Creéis en el destino? ¿Eh? ¿Creéis en el destino o en la buena suerte? No creo ni en el destino ni en nada de eso. Pero hay fuerzas. Pero no la llamaría ni destino ni suerte. Pero creo que hay fuerzas. ¿Que le podemos llamar Dios No, o naturaleza? no. ¿Y qué son? Son radiaciones electromagnéticas, como electricidad. Es electricidad pura que se transmite y que se modifica tal cual la recibes o la das. Hablando de radiación, sé que os interesa el tema de la fricción y de la tensión Sí. entre cuerpos. ¿Existimos por esa fricción? ¿Tú hablas de cuerpos biológicos? De todos los cuerpos. No, no lo interpreto así. Es que me imagino solo flotando en el espacio negro. Si estaría solo flotando en el espacio negro, en la nada absoluta, existiría igualmente. Háblame de la intuición. La intuición es caminar entre tinieblas. Caminar entre tinieblas y confiar. Y confiar. ¿Tiene la intuición algo que ver con el cuerpo? Bueno, los organismos vivos son intuitivos por naturaleza, pero estamos dejando de serlo. Ahora ya no quiero sonar como catastrofista o negativo porque no lo soy, pero creo que estamos caminando hacia atrás. ¿Por qué? No veo una evolución. No. No. El único
lugar evolutivo que veo es que el mundo se está moviendo y está en movimiento y las personas se mueven más y nos estamos mezclando más. Y creo que genéticamente esto es positivo, porque creo que eso nunca sucedió en la historia de la humanidad, que nos mezcláramos tanto. Hijos de africanos con asiáticos, o yo creo que, por ejemplo, esto es como un paso evolutivo muy importante. Pero por otro lado, veo como hay una involución mental. ¿Crees que en nuestra sociedad le tenemos miedo a la oscuridad en cuanto a lo desconocido? Bueno, ¿qué es esta sociedad? ¿Hay una sociedad? Creo que no. Es un desastre esto, total. Y no hay pensamiento. Tampoco hay tiempo para pensar. Pero hay cosas súper bonitas también. Lolo, Sí, tenéis una serie de esculturas que definís como que parece que tengan vida propia. sí. Hay mucha gente que ve vuestro trabajo y se preocupa de que las máquinas puedan parecerse a los humanos. Pero a mí lo que me parece interesante es lo contrario, que para mí vuestras máquinas revelan lo de máquinas que tenemos los humanos. Pues ya nos gustaría hacer máquinas. ¿Eh? Que nos gustaría hacer máquinas. Porque podríamos vivir eternamente. Otra vez. Que podríamos vivir eternamente. En Silicon Valley están experimentando con maquinaria para ayudarnos a vivir más años. Corazones mecánicos, pulmones mecánicos, hasta un cuerpo biónico y un cerebro que sería como con quantum computers y que se podría volcar toda tu información y realmente convertirte en una especie de robot con sentimientos, porque serías tú con toda tu información. Y ahora con la inteligencia artificial creo que se podría generar como complejidades del cerebro, sueños, sobre todo sueños que es algo como el eje que vertebra toda esta conversación. Y podríamos llamar como los sueños de las máquinas. ¿Por qué quieres vivir para siempre? A mí me gustaría sí, no me gustaría morir, pero supongo que es un pensamiento que lo tengo ahora. Probablemente si llego a los 80, 90 años, igual ya me aburro de este mundo. Pero hoy en día sí que tengo mucho miedo a la muerte. ¿Te da miedo? Sí, ¿Por qué? porque quiero vivir más. Y no me quiero morir. Y es algo que no puedo controlar cuándo me voy a morir. Y como no me quiero morir, me da miedo que me pille ahora. Tampoco quiero que se mueran mis amigos. Pero luego veo como artistas que de repente ves la noticia que se han muerto y tú pensabas que ya estaban muertos. Y no cambia nada que se hayan muerto o no.
Entonces eso me da bastante esperanza, como una aceptación pequeña, pero al final es una aceptación. Que ahí puede surgir otra pregunta, que sería que si hacemos arte para no morir, porque de alguna manera los artistas siguen vivos y siguen hablando a través de su obra. Pero en nuestro caso no es así, porque nosotros destruimos todo lo que hacemos. Y sería muy guay, Sosaku, sería muy guay, sería muy guay como... Ven, que hablamos un poco. ¿Quieres que hablemos un poco? Nosotros dos. Sería muy guay como último proyecto de vida, como último proyecto, como destruir todos los archivos, entrevistas y todo lo que hemos hecho y de alguna manera desaparecer, realmente desaparecer. ¿Qué te parece? No estaba escuchando bien. ¿Qué te parece si como último proyecto, por ejemplo, imagínate que sabemos que yo me voy a morir, ¿no? O que tú te vas a morir y ahí termina el dúo, porque probablemente decimos, vale, pues nos suicidamos. Y decimos, vale, pues si nos suicidamos, antes de morir, destruimos toda la obra, pero realmente que no vea nada y disco duro también. y los archivos de internet también. Disco duro, Disco duro también. Sí, todo y los archivos de internet, Sí. vídeos, todo. Y es como una forma interesante de realmente de desaparecer. ¿Cuál sería una bella forma de morir? ¿Qué dijo? ¿Cuál sería una bella forma de morir? Forma, no sé, natural. ¿Cómo? Forma natural. Total. Lolo. ¿Qué es lo más bonito que os ha enseñado una máquina? A percibir el tiempo de otra manera. Es lo mismo que observar un árbol. Un árbol ve muchos humanos pasar. Van a otro tiempo. Con la máquina pasa algo parecido. Lolo, Sí, quiero hablar de ciclos. sí. Comentáis que habéis vuelto a hacer máquinas cuando hubo un momento en el que quizás creo que hicisteis unos paneles de metal que se movían por sí mismos por fuerza magnética y que necesitasteis volver a la materialidad, ¿no? De la materialidad a la trascendencia y otra vez a la materialidad. Cuando un ciclo se acaba, ¿podéis sentirlo de antemano que está muriendo? ¿O os dais cuenta cuando ya es demasiado tarde? Sí, es que el ciclo se interpreta como un círculo. El ciclo es un círculo, pero es un círculo de dos dimensiones. Como un dibujo, una línea. Pero nuestros ciclos no son circulares. Son ciclos lineales. Es como un ongoing, como una línea.
pero es una línea como esférica, como una especie de esfera lineal, que a veces puede estar en varios sitios a la vez. Por eso hablamos de las grietas temporales y hablamos de la atemporalidad de nuestro trabajo y también de nuestra manera de hacer. Y yo creo que por eso hay tanta destrucción. Hay mucha destrucción. Pero la destrucción es transformación. Y la transformación es como el inicio y el final de un ciclo. Lolo, Sí, ¿es posible el control? el control. No, pero es totalmente imposible, pero claro, tú puedes controlar cosas muy simples, pero a la mínima que te metes en mundos que no conoces o a crear mundos, de alguna manera buscas el no control. Y hay una comodidad también. Puede fallar. Está permitido fallar, está bien visto. El fallo, el no control, es como algo que se acepta y es parte de la obra o del modo de hacer. Por ejemplo, esto si se mueve mucho se va a caer. Y hay como una falsa sensación de control, porque dices, vale, pero realmente yo sé que yo sé que si se mueve mucho se va a caer y se puede romper. Así que vamos a tener como la falsa ilusión del control e intentaremos que no se caiga hasta el final de la entrevista, pero poco a poco le vamos a ir acelerando un poco. Lolo, Sí, ¿qué es un fallo? un fallo es lo inesperado, lo que ocurre de forma inesperada. Pero también puede ser algo que busques. Por ejemplo, esto en teoría es como una especie de columna que se tiene que mantener en su forma original. Pero si nosotros decimos, vale, pues su forma original se puede transformar y puede acabar en el suelo roto, y eso sería como un fallo buscado o aceptado. Pero vamos a ver qué pasa. Pues está bien. Lo inesperado fue como que se saliera la primer peluca. Pero lo demás está bien. Es que ahora se está enredando el pelo en el eje. Tengo una pregunta de María Freire, que es una artista que pinta sus sueños.
y os pide que contéis un sueño de ahora. Que contemos un sueño. De cuando duermes, de cuando creáis. Mira, hay un sueño que a mí me ha marcado mucho. Es un sueño que ha tenido Sosaku. Y él soñaba que íbamos en un camión y yo conducía el camión, pero él en su sueño sabía que estábamos soñando y él me controlaba a mí en su sueño y yo le decía que tranquilo, que era un sueño, que íbamos a chocar y que nos íbamos a estrellar súper fuerte con el camión, pero que no iba a pasar nada porque era un sueño. Y hacíamos eso una y otra vez. Y era muy divertido, dice Sosaku. Pero a mí me impacta mucho porque cuando él me lo cuenta a mí, yo automáticamente estoy en el sueño. Y siento que también lo he soñado. Entonces a mí me ha marcado mucho porque muchas veces recurro a ese recuerdo de ese sueño que tuvo él, pero yo siento como mío. Hola Zuru. Hola Zuru. Hola. Hey, come to say hi, come to say hi. Hello. Lolo. Sí. Espera, que diga algo Zuru. Hola Zuru. Hello. 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 Hola. Did you dream of anything tonight? I don't usually have dreams. I slept 5 hours and I don't remember my dreams, so I'm sorry. So keep the frequency going. Keep the frequency going. Keep the frequency going. Go with the frequency. Go with the frequency. Keep the frequency going. Keep the frequency going. Keep the frequency
Me queda una pregunta. ¿La acabamos? Vale. Última pregunta es que dejes una pregunta para la próxima persona que venga. ¿Que venga a dónde? ¿Sí? Pues la pregunta es si tú me has hecho esa pregunta. Vale. Y la tienes que responder tú. ¿A esa pregunta? Sí. No te he hecho esa pregunta.
Me encanta el diálogo de besugos. Mira, esto es algo que diría Sosaku. Yo en realidad no hablo de mis pensamientos, hablo desde nuestros pensamientos. Me conecto a ese lugar. ¿Cómo? Dejar una pregunta a los dos. Es esa. Si tú me has hecho esa pregunta y la respuesta es, yo no te he hecho esa pregunta. Perfecto. Pues muchas gracias, Lola y Sosaku, por esta mañana tan guay. Cuidaros mucho. ¿Algo más que añadir? Vamos a... creo que podemos controlar un falso control del fallo, porque vamos a ver qué pasa si dejamos fluir la máquina.